Hola, como a estas alturas ya sabréis, el pasado 22 de diciembre, en el pleno ordinario de la corporación, se presentaron los presupuestos para el 2022 y no fueron aprobados. Lamentablemente no contamos con los apoyos del Partido Popular, de Vox Galapagar, de Más Madrid Galapagar y de 3 de los 4 concejales no adscritos, la señora Gómez, el señor Abolafia y la señora Martel. Quiero hablaros de presupuestos, creo que os merecéis saber más cómo funcionan las cuentas públicas. En el pleno, durante el pleno, se dijeron muchas inexactitudes, muchas falsedades. Quiero detallaroslo todo, quiero detallaros de dónde sale cada número, pero este no es el momento. Mi intención con este vídeo es otra completamente. En primer lugar, quería aprovechar para desearos unas muy felices fiestas, unas precavidas fiestas, tenemos que seguir teniendo cuidado, y que el año 2022 llegue cargado de un montón de ilusiones y de cosas buenas. Son las segundas navidades de pandemia. Todos lo estamos pasando pues regular, porque vemos que esto, pues lo que digo, son las segundas, ¿no? Ya también son las primeras en las que yo creo que somos conscientes de que son unas navidades distintas, unas navidades de pandemia. Si me vais a permitir, bajo mi punto de vista, el año pasado no se lanzaron los debidos mensajes de advertencia, y eso nos trajo consigo una tercera ola imparable, y que además fue la más mortífera después de los meses más duros del inicio de la pandemia. Como digo, son las segundas navidades, y además creo que son las primeras en las que somos conscientes de que no podemos vivir las navidades como nos gustaría, como quisiéramos. Somos mucho más conscientes de que tenemos que hacernos test, de que hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad aunque estemos reunidos con la familia. Ventilar exteriores muy importante, uso de mascarilla en interiores, intentar mantener la distancia de seguridad. Como digo, segundas navidades de pandemia, quizás las primeras navidades en las que vamos a ser conscientes de que estamos viviendo en una pandemia, y espero que de verdad sean las últimas. Precisamente hablando de la pandemia, quería aprovechar este vídeo porque muchos de vosotros me venís solicitando desde hace tiempo que retome los vídeos, sobre todo que retome las publicaciones del COVID. Bueno, he de agradeceros mucho todos estos mensajes que he recibido, porque me han hecho pensar que os gustaban, ¿no? Que lo valorabais. Ya sabéis que esto empezó como un hobby, yo siempre lo he dicho. En el mes de agosto del 2020 tenía algo de tiempo, me puse a estudiar los números y me di cuenta de ciertas cosas que me llevó a cada vez investigar más. Yo no soy experta en nada, no soy experta en salud, no soy experta en biología, no soy experta en medicina, leo mucho sobre el COVID, creo que tenemos mucha información, pero también creo que nos está llegando correctamente, o no sabemos acudir muy bien a las fuentes oficiales. Y sobre todo, lo que sí soy experta, me gusta mucho, no soy experta tampoco, pero bueno, me gusta mucho y creo que domino bastante bien, es la ciencia estadística, el estudiar evoluciones, tendencias, y en una pandemia o en una epidemia, digamos que cómo va evolucionando la situación de la que partimos, dónde estamos, a dónde vamos, esto es muy importante. Como os digo, muchísimos de vosotros me veníais trasladando desde hace tiempo que retomara las publicaciones. Yo estas publicaciones las corté en un momento dado porque creí que ya con un nivel suficiente de población vacunado, y viendo que las incidencias acumuladas, los contagios estaban mermando, pues tampoco creo que sea muy bueno que estemos siempre dándole vueltas a lo mismo. Pero es cierto que desde hace unas semanas, meses más bien, venía detectando que nos íbamos metiendo en la sexta ola, y sinceramente quería empezar otra vez a contrastar números, pero ha sido un tercer trimestre de año de muchísimo trabajo. He tenido que robar tiempo a mi familia y a mis amigos, ellos bien lo saben que me han visto poco, pero bueno, ahora que sí ya he tenido un ratito, le he vuelto a dar un poco vueltas a los números, y yo lo comparto con vosotros. Lo quiero compartir, además he preparado unos gráficos porque creo que visualmente vais a entender muy bien ciertas cosas. En primer lugar, vamos a empezar por los datos de Galapagar.
El pasado martes, el 21 de diciembre, se publicaron los últimos datos que nos ofrece la Comunidad de Madrid. Hay 227 infectados en Galapagar en los últimos 14 días, lo cual eleva nuestra incidencia acumulada a 658,03. La incidencia de la Comunidad de Madrid es bastante superior. Estamos hablando de una incidencia acumulada de 1011,86. Y es también la de España también es bastante alta, es superior a la nuestra, son 784,20. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que cuando yo dejé de hacer las tablas, bueno, pues teníamos en Galapagar, fue el 5 de octubre, los últimos datos que registré, y teníamos en Galapagar 4.577 casos de COVID que habíamos tenido acumulados desde el inicio de la pandemia. Pues bien, el 21 de diciembre, 11 semanas después, sabemos que los casos acumulados de COVID son 5.014. Es decir, en estas 11 semanas son casi 3 meses, hemos tenido 437 nuevos casos de COVID. Son unas 40 personas por semana, no me parece excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente estas dos últimas semanas hayan subido mucho. Pero como os decía, yo quiero que este sea un mensaje de esperanza. Quiero que cojáis esta publicación, estas palabras, con mucha cautela. O sea, el que sea un mensaje de esperanza no quiere decir que no tengamos que tener cuidado. El COVID sigue ahí y realmente, aunque ya tenemos muchas armas, muchas herramientas para luchar contra él, aunque hemos aprendido mucho nosotros mismos de transmisión, de cuidarnos, etcétera, sí es cierto que sigue ahí, sigue siendo una enfermedad que causa muertes, que causa hospitalizaciones y que deberíamos de intentar no propagar. Bueno, como os comentaba, también quiero que sea un mensaje de esperanza, porque yo creo que no hay que tener ni más miedo ni menos miedo del necesario, hay que tener justo el punto de miedo. Sabéis que España, una de las cosas que han hecho gracias a las comunidades autónomas, el gobierno de España en concordancia con las comunidades autónomas, porque cuando las cosas funcionan bien y todos se ponen a funcionar en el mismo sentido, las cosas nos van muy bien como país, pues como os venía diciendo, uno de nuestros grandes éxitos ha sido la campaña de vacunación. Por un lado hemos tenido vacunas, hemos tenido una apuesta por vacunar en cualquier momento, a cualquier hora, disponibilidad absoluta de vacunas, y por otro lado tenemos la suerte de que no tenemos un gran movimiento antivacuna y lo ha sabido gestionar muy bien la administración pública al no imponer la vacuna en algo que realmente en España no hay un gran movimiento antivacuna. Entonces, bueno, en este sentido tenemos a una gran mayoría de la población vacunada, se sigue haciendo campaña intensiva por la vacunación, ya se está apostando por la tercera dosis y en este sentido yo creo que está funcionando bastante bien. Os quería dar unos datos, como digo, lo voy a poner en gráficos que además yo creo que es como mejor lo vais a visualizar. A 22 de diciembre, los datos del 22 de diciembre, que son los que he consultado, la incidencia acumulada de España era de 784,20, la incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid de 1011,86. Son cifras que realmente cuesta mucho recordar. Esto se produjo, datos similares se produjeron hace ahora 11 meses, el 21 de enero del 2021. Porque apenas un año antes, el 22 de diciembre, teníamos incidencias acumuladas de 236 en España o de 329 en Madrid, pero un mes después, el 21 de enero de este mismo año, del 2021, la incidencia acumulada de España subió a 795 y la de Madrid a 875. Como digo, no debemos olvidarnos del día de hoy. Incidencia acumulada de España a 22 de diciembre 784,21 e incidencia acumulada de Madrid a 22 de diciembre 1011,86. Pero estos datos no son ahora mismo los relevantes. Ahora mismo los datos relevantes y que deberíamos de comparar con cómo estábamos hace un año o hace 11 meses es el número de pacientes hospitalizados y el número de pacientes que precisan UCI. Os comento. Ahora mismo en España hay hospitalizados 7.732 pacientes y si os parecen mucho, hace un año eran 11.500 y hace 11 meses, en el pico más alto de la tercera ola,
fueron 26.542 personas. Pacientes hospitalizados. Tenemos casi un tercio de pacientes con una incidencia acumulada muy similar. En la Comunidad de Madrid, pues más o menos lo mismo. Ahora mismo son 975 pacientes hospitalizados por COVID, 1.798 hace un año y el 22 de enero del 21, en el pico de la tercera ola, llegaron a ser 4.403 pacientes hospitalizados por COVID. Y si nos vamos a la UCI todavía vemos mayores diferencias. Ahora mismo hay pacientes ingresados en UCI en toda España 1.466 y en la Comunidad de Madrid 165. Hace un año eran 1.906 en toda España, 450 pacientes más, y en Madrid 303, casi el doble. Y en el pico de la pandemia, cuando peor llegamos a estar, el 21 de enero del 2021, tuvimos ingresados en UCI 3.734 pacientes y en Madrid 621 pacientes. Como veis, la vacuna funciona. Tenemos un gran porcentaje de población vacunada. Es cierto que se nos han vuelto a disparar los contagios, pero están funcionando las vacunas, porque las vacunas siempre hemos tenido que tener claro que no evitaban que nos contagiáramos y que contagiásemos. Las vacunas lo que evitaban era el desarrollo grave de la enfermedad y eso parece ser que está funcionando. También puede ser debido a la variante Omicron. La gente le tiene manía a esta variante Omicron que ha llegado, parece que para jorobarnos justamente las Navidades, pero yo he de decir que a mí no me disgusta la variante Omicron. Es una variante muy contagiosa. Yo conozco, creo que en esta ola, en esta sexta ola, conocemos todos a varias personas que se han contagiado, pero es que a mí me transmiten personas que no saben cómo se han contagiado. O sea, se ponen a repasar sus días anteriores y dicen, es que mira, es imposible. De hecho, doy fe, muchas de ellas son muy cuidadosas. Pues bien, se han contagiado. Es cierto que algunos son asintomáticos, pero casi todos suelen presentar síntomas, pero pequeñas décimas de fiebre, un poco de tos, casi como un catarro. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que también a lo mejor la variante Omicron es bastante menos agresiva, con lo cual una variante que es mucho más contagiosa y menos agresiva se parece más a la gripe que al coronavirus. En fin, todavía estamos en ciernes. Hace apenas 18 meses el coronavirus surgió en Wuhan, en China. Apenas le prestamos atención porque estábamos todos celebrando las Navidades del 2019, la entrada en los felices años 20. Perdonad. Y como os decía, pues apenas 18 meses después, apenas 22 meses después, el coronavirus ha venido, estamos aprendiendo sobre él, estamos aprendiendo a luchar contra él y yo lo que simplemente, aparte de desearos unas muy felices fiestas, unas muy precavidas fiestas, creo que la precaución es una de las cosas que nunca deberíamos de dejar de utilizar. Además, quiero que también sean unas fiestas con luz al final del túnel. Lo estamos consiguiendo, poco a poco retomaremos la normalidad, pero tenemos que seguir teniendo cuidado porque es una cosa muy nueva y estamos aprendiendo sobre la marcha y muchas veces pues tendremos que dar pasitos atrás. Yo el año pasado pasé unas Navidades pasando mucho frío en terrazas, con ventanas abiertas y este año se me había olvidado. Y ahora pues habrá que retomar esas buenas costumbres de ventilación de espacios interiores, la mascarilla que ya la habíamos dejado un poquito más olvidada cuando íbamos sobre todo a un restaurante, un bar, pues solamente quitársela a la hora de consumir y tener mucho cuidado. Y nada, pues lo vamos a lograr entre todos, eso espero, y desearos un muy feliz año 2022 que se convertirá en el año que terminemos con el coronavirus casi seguro. Gracias, feliz Navidad, hasta luego.